es que este es un tema tan importante, el cual nos ha traído hoy aquí. Porque imagínense a todos los presentes, hay una diapositiva que nos deja, no es lo importante lo que dice, ¿de acuerdo? No es lo importante los números, no es lo importante nada de la información en particular, no se concentren en eso, sino que solamente es un dato, este que les estoy mostrando. ¿Y quién de ustedes no ha pensado respecto de cualquiera de los puntos que podemos visualizar aquí? Miren, puntero. Aquí hay un montón de puntos. De todas estas empresas, hay muchas encuestas en Internet. Ahí está el link, la fuente de la encuesta. Pero ha habido muchas encuestas de muchos temas en recursos humanos. Y bueno, pues de alguna forma, todas esas encuestas se han preocupado porque todas las industrias estén representadas, ¿no? En el caso particular, las empresas de servicio, las empresas del sector gobierno, las de transportación, las de salud, las de manufactura, servicios financieros, pues se ven representadas en un sinnúmero de encuestas donde muchos de los comentarios están establecidos ya. Y muchos de esas encuestas versan, cuando analizamos recursos humanos, versan sobre satisfacción del personal, versan sobre uso de tecnologías de información, versan sobre capacidad de atracción y retención del elemento humano, versan de cuántos días en promedio tarda la industria en mantener a sus empleados o cuáles son los días de el empleado dura en primera instancia, ¿no? Y muchas estadísticas que como especialistas en recursos humanos, pues estamos acostumbrados a observar y están ustedes diseñando programas de trabajo que tienen enfoque de reclutamiento, enfoque de selección, enfoque de capacitación, enfoque de bienestar médico, social, emocional, etcétera. Pero hay una parte bien importante de este tipo de encuestas, cuando las recogemos y analizamos algunos puntos finos de ellas, nos damos cuenta de un horizonte tremendamente importante que eventualmente puede pasar desapercibido con nosotros, especialistas de recursos humanos, o con ustedes, y que prácticamente también tiene una incidencia formidable en el desempeño de los recursos humanos. Miren, el 69% de los empleados manifiesta que trabajaría más si se sintiera que sus esfuerzos son valorados. Después, los equipos altamente comprometidos son más rentables. Después, en los equipos más motivados se encuentran menores tasas de ausentismo, en 41%. El 9% encontraba problemas con la compensación, con los beneficios. Los departamentos de recursos humanos son tan importantes en la empresa y actualmente tienen un papel o desarrollan un papel fundamental y que eventualmente estamos mirando en porcentajes. 69% trabajaría más. Ah, los equipos o el resultado es 21% más rentable. 41% menores. 9% trae problemas con su compensación. Es decir, en los departamentos de recursos humanos normalmente lo que es evidente es el porcentaje. ¿Cuántos empleados? ¿Qué porcentaje? ¿Cuál es la muestra? ¿Cuál es el universo? ¿Cuál es el resultado en términos de porcentajes? Y eso está bien. Pero ahorita nosotros nos vamos a enfocar a las circunstancias cualitativas de las mediciones. Si sus esfuerzos son valorados, si se sienten altamente comprometidos, si se encuentran más motivados o si traen problemas con la compensación. ¿Por qué quiero señalar esto? Porque en Grupo TLT, desde hace un tiempo, está viniendo dando vuelta la idea de la profesionalización de nuestros departamentos de recursos humanos,
de capital humano. La profesionalización de esos departamentos sí implica que todos estos indicadores se vayan desarrollando de mejor forma. Sí indica que los positivos vayan aumentando, sí indica que los negativos vayan disminuyendo. Pero ¿a través de qué? Ese sería el punto que quisiéramos atacar en este momento. ¿A través de qué? Y esa es la reflexión que queremos dejar en sus manos. ¿Cómo hacemos que los empleados, digo, para que incremente el 69%, es decir, para que los empleados se sientan mejor trabajando de una manera más satisfactoria, si sus esfuerzos son valorados? ¿Cómo hacemos que sus esfuerzos sean valorados? Los equipos estarían muy comprometidos y el 21%, los equipos más comprometidos serían más rentables. ¿Cómo hacemos que el equipo se vea altamente comprometido? ¿Cómo hacemos que el equipo se vea más motivado? ¿Cómo hacemos que en el equipo se sientan menos los problemas de compensación o que los empleados se sientan más cómodos con su sistema de beneficios? Hay una segunda figura importantísima, esta figura me encantó en cuanto la vi, y que seguro les es familiar a todos los participantes. Este es un esquema de situaciones o circunstancias que hacen o que en la mente de los empleados se consideran lo rojo, que no es importante, y lo amarillo que sí es sumamente importante. Lo rojo es tal vez es importante o no es importante. El amarillo es altamente importante, pero hablemos del diseño organizacional, altamente importante. Hablemos de liderazgo, altamente importante. En realidad todos son altamente importantes. Hablemos del aprendimiento, hablemos del el desarrollo de habilidades, ¿no? De las personas del departamento, de la organización. Hablemos de la fuerza y la compenetración en cuanto a la administración de recursos humanos, la administración de proyectos. Todos esos elementos en términos de encuesta, pues están saliendo a relucir como que sí son importantes o no son importantes. Hay unos menos importantes, hay unos más importantes. Pero en términos generales, la visión en todas las industrias, en todas las empresas, la visión de los empleados es que estos son los elementos que suponen mayor importancia en términos de satisfacción laboral. Y de ellos vamos a ver un diseño organizacional, el más importante. Vamos a ver un tema de liderazgo, el más importante. Una persona que forma parte del departamento de capital humano está especializada en reclutamiento y está especializada en cálculo de nóminas, por supuesto, puede ser. Y está especializada en capacitación y en programas de sanidad, en programas de vigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que queremos hacernos hoy es, ¿cuánto de eso, de verdad, cuánto de eso contribuye a la satisfacción de los objetivos de la compañía? El punto es, si los objetivos de la compañía están satisfechos, entonces los resultados de la misma serán también satisfactorios. Y por consiguiente, esos resultados se van a dejar saber, se van a dejar sentir en cada una de las áreas funcionales de la organización de una o de otra forma, contribuyendo a el diseño organizacional, contribuyendo al liderazgo de los departamentos, de las personas, al liderazgo de las funciones, contribuyendo a la cultura, contribuyendo al engagement empresarial, es decir, al acoplamiento de todos los miembros de la organización, contribuyendo al proceso de aprendizaje, contribuyendo al proceso de cambio de skills, cambio de habilidades o adopción de habilidades nuevas. Sabemos, es un hecho, que un empleado, en términos generales, pues responde bastante bien a la teoría de las necesidades, inclusive. Por lo tanto, en la medida en que la persona, en que el ser humano se sienta mejor atendido en sus necesidades,
Y recordemos que las necesidades no nada más tienen que ver con el tema económico, sino con el tema emocional, sino con el tema de desarrollo profesional. En la medida en que la compañía responda a esas necesidades de los empleados, pues en esa medida el empleado va a estar más satisfecho con su puesto, con su trabajo y va a estar siendo o elevando los niveles de productividad sin que esto represente un sacrificio, ¿de acuerdo? En términos generales, un plan estratégico, estoy hablando ya de planeación estratégica de negocios. Un plan estratégico contiene estos elementos, digamos, de forma muy general. Por supuesto, para hablar de planeación estratégica, tendríamos que tomar un curso de 60 horas, pero en forma general, la planeación estratégica de una compañía está descrita en el plan estratégico y el plan estratégico, entre otros elementos menores, está conformado en estas áreas específicas. Pero lo importante de esto es que seguramente en el área de capital humano tenemos una planeación estratégica para el desarrollo de nuestros empleados y para la satisfacción de ellos, ¿no? Para en términos de satisfacción de sus necesidades, pero ¿qué resultados no cualitativos, sino cuantitativos? ¿Qué resultados? Yo preguntaría, en términos cuantitativos, en términos económicos, se están dando con todas las acciones que estamos nosotros desarrollando en el área de capital humano? Es decir, si el personal de ventas desarrolla un plan de marketing impresionante y conformado con diferentes acciones, conformado con medios, publicidad, con redes, promociones, contratación de artistas, deportistas, etcétera, se escucha algo interesante, pero si ese departamento de ventas no logra colocar ventas en el mercado y que esas ventas se observen claramente en el estado de resultados y en el balance general de la compañía y que enfrentadas con los gastos que producen, los gastos necesarios, la contratación de artistas, deportistas, redes sociales, spots en radio, televisión, lo que ustedes quieran, que las ventas que se generen enfrentadas con los gastos que demandan, si no dejan una utilidad, entonces probablemente la compañía está tomando decisiones equivocadas. Aunque sea una campaña de marketing maravillosa, impactante, si no se analiza esa parte de, ok, ¿en cuánto está contribuyendo entonces a la generación de resultados? ¿En cuánto está contribuyendo a la generación de utilidades? Porque sabemos que para que crezca la empresa se requiere que se produzcan utilidades. Y si se producen utilidades, habrá oportunidad de reinversión, habrá oportunidad de capacitación, habrá oportunidad de establecer mejores mecanismos de compensación para los funcionarios y los empleados, habrá oportunidad de repartir utilidades de las empresas, habrá oportunidad de establecer mejores planes de previsión social, habrá oportunidad de establecer mejores planes de compensaciones para los empleados, etcétera. Si los esfuerzos del Departamento de Recursos Humanos, así como de todas las áreas funcionales de la empresa, no se traducen a un tema económico, existe un grave riesgo de que sean esfuerzos que no contribuyan a la red social de la compañía. ¿De acuerdo? No todos los profesionistas o todas las personas que forman parte de la compañía, ya sea en áreas operativas o en áreas administrativas, no todos esos profesionistas tienen la oportunidad de reflexionar sobre el impacto económico que tienen sus esfuerzos en la compañía en su totalidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mm, ese tipo de reflexión, el poder llevarla a cabo de una manera estructurada a través de un curso específico,
de principios básicos de contabilidad y manejo de estados financieros, pues es una oportunidad maravillosa de poder nosotros desarrollar no el registro de esas operaciones, no el registro económico de los gastos, etcétera, pero sí tener la visión desde un punto de vista integral de el esfuerzo que yo estoy haciendo para reclutar en menor tiempo, el esfuerzo que yo estoy haciendo para incrementar el tiempo de permanencia de mis empleados en la compañía, desde el punto de vista económico, cómo contribuye a los fines completos de la empresa en su conjunto. Esa es la circunstancia que nos está hoy teniendo aquí, digamos, para fines de desarrollar este webinar y este curso se desarrolla o que se desarrollará bajo los siguientes temas. Principios básicos de la contabilidad. Y voy a mencionar uno por uno, aquí me voy a ir quedando. Mm, la contabilidad de todas las empresas se basa sobre ingresos y gastos, pero además sobre activos y pasivos y un capital. El poder tener la oportunidad de visualizar cómo piensan nuestros contadores en la empresa nos dará mucha apertura para efectos de establecer conversaciones productivas con ellos. Nos dará mucha oportunidad de establecer mecanismos de reporteo al departamento contable, mecanismos de reporteo al departamento de finanzas, sobre los cuales ambos tengamos la oportunidad de hablar el mismo idioma. Por eso hemos pensado en este punto que es principios básicos de la contabilidad. Obviamente este curso no es para hacernos pensar como contadores o hacernos desarrollarnos como contadores, sino más bien acercarnos al idioma de los contadores, acercarnos a los documentos que ellos manejan, acercarnos a conocer cuáles son las necesidades del departamento de contabilidad y finanzas, porque en la medida en que conozcamos esos elementos, podríamos desarrollar sistemas de reporteo en nuestro departamento o incluso podríamos desarrollar sinergias de pensamiento con ellos para fin de hacer una comunicación mucho más abierta. Estados financieros básicos. Los estados financieros básicos de una compañía, pues voy a mencionar el estado de resultados, el balance general, el estado de origen y aplicación de recursos y el estado de variaciones en el capital. Son 4 estados financieros básicos, de los cuales 2 de ellos son fundamentales. Aparte de ser básicos, son fundamentales. El estado de resultados, el que nos dice, oye, durante el 2022, ¿ganaste o perdiste? Y el balance general, y que nos dice, al cierre de 2022, la compañía tiene una capacidad económica de tanto. Son conceptos diferentes. Pero así como esos estados financieros los utilizan las compañías para ver hacia dónde está yendo su compañía, para ver hacia dónde, cuál es el rumbo que ha tomado y si sus objetivos se están cumpliendo y tomar decisiones de negocio, son herramientas súper importantes que eventualmente, no digo la elaboración de sus estados financieros como tal, pero sí digo la adopción de esas herramientas de análisis y sistematización de la información, sí ayudarán, sin duda, a un departamento de recursos humanos a tener mayores elementos en cuanto a cómo determinar si las acciones que está llevando a cabo son acciones que están teniendo un beneficio económico. Supongo que todos estamos siempre buscando beneficios de carácter cualitativo en cuestión de mejorar los indicadores. Pero estos indicadores o una visión de estados financieros, una visión contable para el Departamento de Recursos Humanos nos ayudará también a mejorar indicadores. Pero ¿cuáles? Los que tienen que ver con temas realmente económicos, no con temas de orden cualitativo. No nos ayudarán a medir el bienestar que sienten los trabajadores al estar trabajando con esta empresa.
nos ayudarán a medir en qué proporción nuestras acciones del Departamento de Recursos Humanos están contribuyendo para el crecimiento económico de la compañía en su totalidad. Cuando hablamos de análisis financiero básico, si tenemos la oportunidad de conocer un estado financiero, ese que te está requiriendo el contralor, o más bien, el que está preparando el contralor para lo cual te está requiriendo información económica a tu departamento, esa información económica que le estás suministrando sirve para preparar el estado financiero y después analizarlo, pero ¿cuál es la forma en que se analizan esos estados financieros? ¿Cuáles las cuentas contables o cuáles son los rubros más importantes que el contralor general o que el director de finanzas o que el director de administración están pendientes mes con mes, con mes, con mes? ¿Cuáles son esos números? ¿Cuáles son esas cuentas contables? ¿Cuáles son los montos en términos porcentuales que un funcionario del área de finanzas esperará encontrar? Y a qué, sobre todo, a qué rubros de esos tu departamento de capital humano puede contribuir y de manera más directa. Número 4, fines y tipos de contabilidad. Mm, Tú tienes una contabilidad, ¿de acuerdo? No nada más la compañía la tiene, tú tienes una contabilidad. Pensarás, oye, pero yo ni dado de alta estoy en el SAT. Y bueno, supongo que el 100% de las personas que están aquí sí están dadas de alta en el SAT, pero no me refiero a eso. Y bueno, si están dadas de altas porque son asalariados y se timbran sus recibos. Pero si tú piensas que no tienes una contabilidad porque no eres una empresa, déjame decirte que sí tienes una contabilidad, porque hay diferentes fines y tipos de contabilidad. Hay una contabilidad fiscal, claro que sí, es la que usa la empresa para pagar sus impuestos. Pero también hay una contabilidad financiera y tiene características diferentes, muy diferentes, y tiene usuarios y destinatarios totalmente diferentes. Y también hay una contabilidad administrativa, ya he mencionado 3. Y la contabilidad administrativa tiene reglas muy particulares y tiene usuarios muy específicos y tiene destinatarios también muy específicos y objetivos muy claros, diferentes a la contabilidad financiera, diferentes a la contabilidad fiscal. De antemano, sin conocerte y sin conocer a tu empresa ni el puesto que estás desempeñando, me atrevo a decir categóricamente, sin temor a equivocarme, que la contabilidad que es aplicable para tu departamento es la contabilidad administrativa, ¿de acuerdo? Y es probable que ya estés utilizando elementos de contabilidad administrativa o estés desarrollando herramientas de contabilidad administrativa y no lo sabes. Y las estás desarrollando tal vez porque te dijeron que eran No nos dan procedimientos, acceso. porque era Dentro, perdón. llenar. Perdón, escuché que alguien quería comentar algo. Bien, parece que no, parece que no. Entonces, me atrevo a afirmar categóricamente que tú en tu departamento estás contribuyendo de manera directa a temas de contabilidad administrativa y estás llenando reportes de contabilidad administrativa o que sirven para fines de contabilidad administrativa, así como contabilidad financiera y como contabilidad fiscal. Pero si no los identificas, es probable que lo estés haciendo por procedimiento. Es probable que lo estés haciendo sin haber dimensionado todavía la importancia que tienen esos documentos y esos datos que tú suministras, la importancia para los fines de la alta administración, de la alta gerencia. En la medida en que tú, como parte de este departamento, en la posición que estés, en la medida en que tú comprendas la importancia de la información y los reportes que estás suministrando,
sin duda se va a incrementar la calidad de los mismos. Sin duda, me refiero a incrementar la calidad en cuanto a contenido y oportunidad de los mismos. ¿De acuerdo? Estoy hablando de contabilidad administrativa. Todas las empresas desarrollan la contabilidad administrativa, todas, todas. Incluso empresas familiares que conforman el 70 o el 80% de las empresas en México, pero no lo saben. No saben que están desarrollando contabilidad administrativa y en muchos de los casos tienen un departamento de contabilidad que calcula impuestos. Es decir, la contabilidad sirve para calcular impuestos y también prepara estados financieros. Pero en muchas de las empresas, esos estados financieros se quedan en el escritorio del director o del dueño de la empresa o del accionista mayoritario, como sea, y sirven, ¿saben qué? ¿Para qué sirven? Más que para analizarlos, sirven para cuando el banco los pida para un tema de crédito, los puedan entregar. ¿De acuerdo? Desde mi punto de vista, por lo menos el 50% de las empresas en México no le dan el uso a la información de la que le llaman o le llamamos contabilidad administrativa o contabilidad financiera. Casi ese 50% de las empresas utilizan la contabilidad primero para fines de carácter fiscal, pagar impuestos, después para fines de toma de decisiones y el último para fines de contabilidad administrativa. Pero la verdad no es porque sea difícil, sino más bien porque no, las estructuras funcionales de todas esas compañías no han dimensionado la importancia de este tipo de documentos para fines de planeación estratégica. En la, en la contabilidad administrativa existe todo un segmento, una teoría de análisis que se llama indicadores de desempeño. Ustedes como parte del Departamento de Recursos Humanos traen indicadores ya. Y la mayor parte de sus indicadores están enfocados a lo que comentábamos hace un momento. De pronto yo quisiera saber si en alguna de las compañías que tenemos aquí presentes existen indicadores de desempeño. Mientras comparto no los puedo ver, pero voy a dejar de compartir para mirar si hay forma de que me digan a través de levantar su mano. Déjenme ver aquí. A través de levantar su mano solo para ver las manos arriba. ¿Cuántas de estas empresas trabajan con indicadores de desempeño? El veintitantos por ciento de los que estamos aquí presentes es déjenme poner esto aquí, ahí está. Son las empresas o las personas que sí tienen indicadores de desempeño en su compañía. Y va la segunda pregunta para estas personas, para estas empresas. Ya no me contesten, pero ¿cuántos de ustedes, de sus empresas, utilizan esos indicadores de desempeño para fijar o para establecer los planes de compensaciones y remuneraciones? A ver, mejor sí, quiero ver. A ver, levanten otra vez su mano. La pregunta es, ¿cuántos de estas empresas utilizan esos indicadores de desempeño para establecer planes de compensaciones y remuneraciones? Una manita, dos manitas, tres, cuatro. Magnífico. El establecer un sistema de medición de resultados con fines de establecer con base en eso un sistema de indicadores de desempeño da la pauta para poder establecer planes de compensaciones productivos y rentables, ¿de acuerdo? Los indicadores de desempeño de cada empresa son números, son ratios que se determinan a través de valores de carácter económico. Si un departamento de ventas está produciendo ventas por encima de ventas suficientes para que el rendimiento de la inversión sea un 14%, ¿de acuerdo? Utilicé temas muy técnicos, pero probablemente sea mejor establecer un indicador de desempeño de el 14% de rentabilidad sobre las ventas para ponérselo de una meta al departamento de ventas. ¿Me explico? Si el departamento de ventas no sabe qué es un rendimiento sobre la inversión, difícilmente va a poder aceptar
que traiga un indicador de desempeño meta del 14% de rendimiento sobre la inversión. O podemos establecer un rendimiento, un ratio relacionado con el nivel de productividad de los gastos de un departamento en relación con los gastos totales de la organización. Por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos tiene, para el año 2022 gastó o contribuyó en gastos de operación en un 14% respecto al total de los mismos. ¿Qué significa eso? Pues para entender eso o para identificar ese indicador, para diseñar ese indicador y después para implementarlo como una base de medición del desempeño del Departamento de Recursos Humanos, pues primero el Departamento de Recursos Humanos que comprenda adecuadamente cuál es el nivel de gastos generales de la empresa, en dónde se presentan los gastos generales y cómo contribuyen a la generación de valor de la compañía, por ejemplo, ¿no? Ahora, el Departamento de Recursos Humanos también al momento de tener acceso a información o de tener acceso a los conocimientos de información financiera, puede empezar a desarrollar sus propios indicadores de manera particular. ¿Qué porcentaje, ¿Qué porcentaje nosotros representamos de los gastos de administración de la compañía? Después de ahí, ¿cuál fue el porcentaje el año pasado? ¿Cuál es el porcentaje que estamos llevando y ya estoy entrando en presupuesto y control presupuestal? Porque si nosotros tenemos un porcentaje del gasto asignado, pues entonces lo proyectamos a los 12 meses y vamos metiendo mecanismos de medición y control al respecto. Am, pero evidentemente necesitamos para esto saber que existen en la compañía centros de gastos técnicos y centros de gastos discrecionales y se comportan de manera diferente y se les asignan presupuestos de manera diferente. Un presupuesto de gastos técnicos, más bien, o un departamento de gastos técnicos, es aquel departamento que tiene íntima relación con el core business de la compañía. Si la compañía es de manufactura, un centro de gastos discrecionales es el departamento de fabricación, es el departamento de almacén, es el departamento de compras, es el departamento de control de calidad. Si la empresa es de solo distribución, un centro de gastos técnicos es el departamento de compras. Un centro de gastos técnicos es el departamento de almacén. Entonces, y un centro de gastos discrecionales es el Departamento de Recursos Humanos para las dos empresas. Es decir, dependiendo de qué empresa sea la tuya, dependiendo de cuál sea tu departamento, puede ser que seas un centro de gastos técnicos o puede ser que seas un centro de gastos discrecionales. Y la forma de establecer un presupuesto para uno y para otro es diferente. Y la forma de controlar ese presupuesto es diferente. Y por supuesto, dentro de ese presupuesto habrá indicadores de desempeño que van a estar midiendo temas de productividad, temas de rentabilidad, temas de apalancamiento, mismos que ya platicamos cuando hablamos de los fines de la contabilidad, del análisis financiero básico, etcétera, etcétera, etcétera. Después de ahí, temas de costos, temas de costeo. Los temas de costeo no son solamente para las áreas eh, de manufactura de las compañías, ¿no? Todos los temas de costos están insertos incluso en tu vida particular. Hace rato decía yo que tú tienes una contabilidad. Tú, con lo que representas desde el punto económico, desde el punto de vista económico, con lo que representas tú a nivel universal, tú tienes una contabilidad, porque tienes activos, tu coche, tu casa, tienes pasivos, la hipoteca, lo que debes del coche, tienes ingresos, sí, tu sueldo mensual, tienes gastos, sí, por supuesto, o costos, tienes un presupuesto personal familiar, tienes gastos, sí, la diversión del fin de semana. Tú tienes un estado financiero en tu vida y si eres consciente de eso, entonces temas de presupuesto personal y familiar tienen que ver con lo que estamos hablando. Exactamente igual funcionan bajo las mismas circunstancias, porque estamos hablando de lo que gano, lo que gasto y después
lo que es mío, no es igual. No son tres conceptos, pero bien diferentes. Lo que gano, lo que gasto y lo que es mío. Y lo que es mío es la diferencia neta entre lo que tengo y lo que debo. ¿De acuerdo? Y todo eso, pues tuvo que haber pasado por un tema de costos bien estructurado, por un tema de costos analizado. En la empresa, me regreso a la empresa. Hay que saber si mi departamento de recursos humanos es un costo o es un gasto, porque los dos tienen características económicas diferentes y se evalúan o se evalúan de manera diferente. Y las decisiones que se toman sobre un tema de costos son diferentes a las decisiones que se toman sobre un tema de gastos. Luego, entonces, mi departamento, ¿qué es costo o es gasto? Yo creo que lo que trae, si hiciéramos una encuesta ahorita, no la vamos a hacer, pero si la hiciéramos, habría, yo creo que 50% de las personas pensarían que es un costo y 50% pensarían que es un gasto. Creo que sería así, la experiencia me lo dice. Vamos a ver de qué se trata eso. Vamos a ver el modelo de costo, volumen, utilidad y punto de equilibrio, que es un modelo matemático. Digo, ya sé que cada vez que le pregunto a mis alumnos, cuando tengo oportunidad de clases, o cursos o conferencias, cada vez que pregunto respecto a las matemáticas, o cada vez que pregunto por qué estudiaron leyes, pues ¿por qué no quería matemáticas? ¿Y por qué estudiaron medicina? Porque no quería matemáticas, ¿no? No, siento decirles que si están en el departamento o en el área de capital humano porque no querían matemáticas, no es la respuesta. ¿Ah? Las matemáticas están presentes en todo, en toda la vida. Entonces, sí vamos a ver un modelo matemático que nos enseña a pronosticar y a decir, créanme, si la empresa fuera una empresa que vendiera mouse, ¿sí?, de computadora, al analizar este modelo podríamos decir con certeza cuántos mouse tiene que producir y vender en un año para ser rentable. ¿De acuerdo? Ese es el modelo de costo, volumen, utilidad y ese modelo se aplica desde un ejemplo muy claro sobre venta de mouse, de mouses, ¿no? Pero ese modelo se aplica a todas las áreas de la vida personal. En recursos humanos sería cuántas personas debo reclutar, no, mejor, cuántas personas debo contratar, ¿de acuerdo? Para que mi proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal sea rentable. Es decir, vamos a lanzar un proceso de contratación de personal, pero eso implica reclutamiento, selección y contratación. Y eso implica gastos, porque son horas hombre y aparte publicaciones. Eso implica recursos. ¿Ok? ¿Cuántos tengo que contratar para fines de que mi proceso sea más productivo, más rentable? Es decir, si mando llamar a 50 o a 100, nomás contrato uno, seguramente le perdí, ¿de acuerdo? Pero si mando llamar a 7 y contrato dos, seguramente están en los mejores niveles de rentabilidad desde el punto de vista económico. Habría que entender el modelo para empezar a construir elementos dentro del departamento de recursos humanos, y es lo que vamos a hacer. Y finalmente, pues la contabilidad por áreas funcionales. Este, decir, cuáles son los elementos o las áreas funcionales de la compañía para que ustedes las puedan identificar de su compañía y con base en eso puedan empezar a suministrar información, a tomar decisiones y a montar pues un departamento de capital humano mucho más integral, un departamento mucho más productivo y que esté brindando mucha más información a la compañía, más de la que se espera, pues sí, más de la que se espera, tal vez. Y regresarnos a esto. Um, ¿Cuándo los esfuerzos son valorados de la gente? Cuando están produciendo más información, cuando estas personas están desarrollando más conocimientos y están desarrollando más áreas específicas que contribuyan a el desarrollo integral de la empresa. Si esas personas
son más valiosas en términos de resultados, por supuesto, sus esfuerzos serán mayormente valorados. Cuando los equipos se sienten altamente comprometidos, cuando tienen la oportunidad de desarrollar habilidades, desarrollar conocimientos, desarrollar diferentes especializaciones y que eso les brinda satisfacción por sí, se sienten más comprometidos. Cuando se sienten más motivados, cuando se dan cuenta que la información que suministran, los procesos que desarrollan, los elementos que incorporan nuevos, tienen mayores resultados y por supuesto serán mejor beneficiados en términos de compensación, en términos de beneficios y se encontrarán más tranquilos con su situación laboral en general. Este es el tema, este es lo que implica el curso y es como Grupo TLT lo hemos pensado para ponerlo a disposición de ustedes, esperando que tengan la oportunidad de compartir con nosotros esos momentos que estamos hablando de 8 horas, estamos hablando de un curso que no es nada más un curso, es decir, está proyectado para que los participantes desarrollen una visión totalmente diferente, un horizonte mucho más amplio de conceptos que les permita así empezar a obtener resultados diferentes a los que han estado obteniendo en cuanto a mejoración de procesos, implementación de indicadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y que finalmente eso sí se vea reflejado en su puesto de trabajo para beneficio de ustedes. Y por supuesto, si hay un beneficio para ustedes, habrá un beneficio para la organización en términos de resultados, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos, que tengan excelente fin de semana. Si tienen alguna duda, con mucho gusto, vamos a estar comunicándonos con ustedes, tanto correo vía WhatsApp, y con gusto puedo hacérsela llegar al contador sin ningún problema. Gracias a todos, que tengan excelente día. Si te interesan estos temas, síguenos en todas nuestras redes sociales para estar al pendiente de todos los cursos que tenemos preparados para ti.